¿Cómo estás, Tufi? Buenas tardes. Buenas tardes, Un ministro. gusto estar contigo. Mira, estamos trabajando con el ministro Oscar Mario Justiniano. Hoy por la tarde tuvimos una larga charla respecto al tema del PAN. Evidentemente hay varias cosas ahí que analizar. Este tema lo está liderando el ministro. No quisiera adelantar cosas que él está trabajando, pero yo te diría que tenemos la mejor predisposición para que este problema se solucione. Hay que entender también que muchos de estos problemas son heredados del pasado y que en algunos casos hay intencionalidades políticas por parte de algunos exfuncionarios que hoy día siguen impulsando o generando molestia en la parte dirigencial de los panaderos. Así que, como te digo, en los próximos días el ministro Oscar Mario Justiniano va a dar un informe. Por el lado del Ministerio de Economía, nosotros estamos dando todo el apoyo necesario para que esto se solucione de la mejor manera posible. Bien, ministro, ayer se publicó por primera vez este informe de pagos diarios. Me parece una iniciativa interesante. ¿Por qué? Porque no teníamos antes una transparencia en la información de datos y por lo menos creo que ustedes están comenzando con eso con buen paso. Es más, se publicó ya anoche el primer reporte y supongo que hoy día también habrá otro. Se mencionó algo así, voy a ver si lo podemos mostrar el gráfico, como un pago de 1.500 millones de bolivianos. Ahí está, 1.496 millones de bolivianos. Para nosotros una cifra que parece importante, grande, ¿no? En combustibles, 309 millones de bolivianos ayer. En renta dignidad, 100 millones. En salud, 142 millones. Y en otros ítems, 943 millones. Ministro, el combustible sigue siendo ahí el pago alto. Pero aquí yo, en función siempre de la transparencia, le pregunto, se había dicho que no había dinero ni para nada. ¿Cómo han hecho para cubrir estos gastos del primer día, así transparentando la información? Mira, estamos nosotros reordenando las cuentas. Evidentemente hay un déficit que todavía no se ha podido cubrir porque hay varias obligaciones que están retrasadas, varias obligaciones y deudas que el gobierno anterior no había registrado, así como ahora entendemos un poco el por qué se han llevado todos los papeles, cartas y demás, porque básicamente había que encubrir mucha deuda que no estaba registrada en el sistema y que poco a poco está saltando. Sin embargo, lo que estamos mostrando ahí son los pagos que estamos logrando hacer con el flujo de dinero que el gobierno recibe todos los días. Cuando tú y yo Sí. compramos gasolina o pagamos una factura o no sé, se realiza un pago de aranceles o de algún otro tipo de tasa o impuesto, pues esa plata entra a la cuenta del Tesoro y con esa plata nosotros estamos gestionando los pagos. Hemos priorizado los combustibles, a los adultos mayores y la salud, porque esas son básicamente las tres prioridades que el presidente Paz nos ha pedido atender. Y obviamente esos son pagos muy importantes, pero claramente hay una diferencia muy grande entre lo que se gasta en hidrocarburos y lo que se invierte en salud, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la intención nuestra ha sido primero que la gente sepa cuánto se está haciendo en pagos. Son cerca de 1.500 millones solamente el día de ayer. Hoy día se va a actualizar la información y vamos a ir mostrándola también de manera acumulada para que se vaya teniendo pues un seguimiento de lo que cuesta realmente este estado, y por eso mismo nosotros pues tenemos claro que hay que ir reduciendo esos gastos. Sí, sí. Así que, como te digo, se va cubriendo con lo que se obtiene, se va cubriendo con lo que se va generando. A esto pronto se va a complementar la llegada de recursos de organismos multilaterales. El presidente Paz ya anunció el desembolso de 550 millones de dólares por parte de la CAF y vamos trabajando otras líneas de financiamiento que nos permitirán pues ir estabilizando las cuentas fiscales. Ahora ahí se me ocurre, ministro, que sería interesante publicar no solo lo que se gasta, sino lo que ingresa, ¿no? Diariamente, tal vez, para ver ese Sí, déficit o desfase que pueda haber. correcto, es parte del trabajo. Lo que pasa es que estamos armando también nuevos sistemas para que esto pueda ser automatizado y pueda permitirnos evitar primero el posible error humano o que en algún momento alguien tome una decisión de no publicar. Estamos trabajando en eso, en la sistematización de esto. Insisto, estamos armando los equipos
en muchos sectores importantes para el funcionamiento administrativo del ministerio, pues estamos trayendo gente nueva y esto implica pues un periodo de ajuste que nos va a tomar un par de días más, pero una vez que tengamos eso listo, se va a automatizar y, como usted bien dice, ingresos, egresos y pagos realizados de manera desglosada para que la gente sepa realmente cuánto cuesta este estado tranca. Interesante. 1.500 millones de bolivianos el primer día. ¿Usted cree que va a ser ese el promedio de gasto o va a ir variando? Mira, va a haber días que eso va a saltar significativamente hacia arriba porque hay pagos de salarios, hay pagos pues de consultorías, desembolsos de obras públicas y demás. Esto, de hecho, ahí hay una nota en el arte que estás mostrando. Ese otros se ha elevado fuertemente porque había que pagar aportes laborales y patronales. El Estado también es un empleador y tiene que pagarlos. Y obviamente esto generó un incremento, pero bueno, hoy y mañana probablemente bajen un poquito y luego van a volver a subir porque ya se viene fin de mes, hay que empezar a preparar las cuentas para pagar los salarios. Bueno, ahí tranquiliza al menos saber que se ha pagado el combustible, porque así nos garantizan que no va a haber problemas con combustible, por lo menos, ¿no? Así es, la idea es primero que la gente sepa a dónde va el dinero, pero también es claro, Tufi, que esta es una cifra bastante grande, son cerca de 50 millones de dólares todos los días que nosotros pagamos en promedio por el combustible que consumimos. Alto, 50 millones de dólares diarios. Ahora, ministro, usted ayer dio la conferencia de prensa en la que anunció que se espera reducir el gasto fiscal en un 30% el próximo año, una vez reprogramando el presupuesto del 2026. Aquí señalaban que puede haber una confusión, decía hoy día Jaime Dunn, porque no es lo mismo gasto fiscal que déficit fiscal. Si usted lo puede precisar, este asunto para que no haya confusión, porque según lo que decía, parece que es el 30% del déficit fiscal lo que ha planteado y no del gasto fiscal. Efectivamente, eso fue lo que dijimos. Imagínate reducir el 30% del gasto fiscal, eso es inviable. Lo que nosotros dijimos es que se va a reducir el 30% del déficit fiscal. Fuimos muy claros, pero claro, a veces en las conferencias de prensa y demás, entre las idas y venidas, pues hay malinterpretaciones de lo que se dijo. Perfecto. De nuevo, para que quede absolutamente claro, 30% de reducción en el déficit fiscal proyectado en el 2026 bajo el presupuesto que había dejado Luis Arce. Nosotros arrancamos reduciendo un tercio de ese déficit fiscal. 30% del déficit fiscal que se calcula, entiendo que son 50.000 millones de bolivianos. Más o menos. Por ahí. Así que es una reducción de cerca de 15.000, 16.000 millones de bolivianos. Estamos hablando de una reducción de cerca del 4% del PIB. Es una reducción bastante importante. Bien, ministro, ¿usted tiene ya alguna idea de dónde va a ser esa reducción de los gastos fiscales? Sí, estamos trabajando en todas las líneas del presupuesto. Vamos a empezar con todo lo que era gasto político. Te doy el ejemplo, el presidente ya la anterior semana promulgaba un decreto que movía la unidad de proyectos especiales que estaba bajo tuición del Ministerio de la Presidencia y la ha enviado al Ministerio de Obras Públicas para que ahí se haga primero una evaluación de todos los proyectos que se han estado implementando. Segundo, un cierre ordenado de esa unidad, porque evidentemente era una unidad de gestión política, no de gestión como tal. Por otro lado, las empresas públicas todas están siendo sujetas a revisión. Ya has visto algunos resultados. El ministro de Obras Públicas también hablaba de BOA, ha hecho una intervención en BOA, el ministro de Desarrollo Productivo, lo mismo con EMAPA, y así vamos a ir avanzando en todas las empresas públicas, algunas un poco más lento, otras un poco más rápido, porque evidentemente las complejidades son distintas, para ir evaluándolas y obviamente reduciendo el gasto que se tiene en estas empresas, que en la mayoría de los casos es un gasto sin resultados para el país. Y por otro lado, reducimos también el gasto corriente. Hay una gran cantidad de líneas de gasto que no tienen que ver con salud, educación, seguridad o infraestructura.
Eso está absolutamente claro. Hay mucha duplicidad de funciones. Eso también lo estamos corrigiendo a partir de la reorganización del Estado, pero también va a tener un efecto presupuestario. Y así vamos avanzando de tal manera que hasta febrero, que es el plazo que nosotros nos hemos puesto para reducir este 30% de déficit fiscal, pues ya tengamos un presupuesto ordenado. La misma regla va a continuar hacia adelante. El 2027 reduciremos otro 30 o 40% de déficit fiscal por lo menos, y de tal manera que en los próximos 3 o 4 años ya tengamos un Estado que gaste lo que recibe y nada más. Bien. Hablando del otro anuncio de la eliminación de 4 impuestos, ministro, hay quienes dicen, bueno, toca y beneficia a sectores ricos, dicen algunos críticos ya, ¿no? Y además requieren que se aprueben leyes para esto, o sea, va a demorar, el Parlamento tiene que aprobarlo. Y además ha pedido el propio vicepresidente que cumplan la promesa de reducir el IVA y el ITE, y además una reforma tributaria. ¿Qué piensa en relación a esos criterios? Mira, empiezo con esto último, la reforma tributaria, la reducción del IVA y el IT, que son impuestos que son coparticipables, que tienen que ver con los ingresos de las alcaldías y gobernaciones, no se puede tomar a la ligera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros estamos trabajando desde el lado técnico para hacer propuestas y obviamente en su momento el presidente las anunciará. Esto además tiene que pasar por asamblea, efectivamente, así que ese tratamiento se llevará adelante en su debido momento. Sin embargo, estos 4 impuestos que nosotros hemos presentado ayer y cuyo proyecto de ley está siendo enviado a la asamblea para su eliminación, no tienen tanto que ver con pues el beneficio o el costo fiscal que representan, porque efectivamente su recaudación es insignificante. Lo que sí es importante es la señal que se da al mercado. El impuesto al juego y el impuesto a la participación en el juego, que tienen recaudaciones que ni siquiera pagan el costo de la fiscalización, han sido pretexto para un montón de abusos regulatorios. Cada empresa, cada medio que quería hacer una promoción, por ejemplo, estaba muchas veces sujeto a fiscalizaciones abusivas que terminaban ya sea en coimas o en multas excesivas por parte de la autoridad de juego. En el caso del impuesto a las transferencias, en un momento de crisis cambiaria, por ejemplo, penalizaba todavía más el costo de la divisa y por lo tanto todas las empresas importadoras, por ejemplo, que necesitaban insumos, materias primas y demás para poder seguir funcionando, encima de tener un problema cambiario tenían que pagar un impuesto sobre esa divisa. Así que eso desincentivaba también la ecuación económica en el país, ni hablar de la inversión en Bolivia. Y sobre el impuesto a las grandes fortunas, Tufi, mira, la recaudación de ese impuesto el año pasado fue de apenas 130 millones de bolivianos. Obviamente para una persona de a pie eso parece mucho. Para la recaudación total representa apenas 0.33% de los ingresos, realmente nada. Pero ¿qué efecto ha tenido en el entorno de negocios? En el primer año de aplicación de ese impuesto, más de 2.000 millones de dólares de capitales bolivianos que se fueron al exterior, a Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Perú. Y ojo, no de los grandes empresarios que hacen negocios en Equipetrol o en Calacoto. Se ha ido plata de empresarios medianos e incluso algunos pequeños con perspectivas de crecimiento en el Alto, en el Plan 3000, en la cancha de Cochabamba, que con mucho trabajo, quizás 20 o 30 años de trabajo, fueron acumulando un patrimonio que de buenas a primeras ahora tenía que enfrentar un impuesto distorsivo y sobre todo que era persecutorio de aquellos que habían tenido este éxito a partir de trabajo. Ministro, pero debe ser una de las causas, ¿no? Este impuesto, habían otras también para que se vayan, ¿no? Seguro que sí, pero bueno, vamos avanzando una cosa a la vez, ¿no? No se puede eliminar todos los problemas de 20 años, generados en 20 años en un solo día. Sí. El primero de ellos va a ser el impuesto a las grandes fortunas y vamos a seguir avanzando, seguridad jurídica, cambio de las normas, claro que sí, pero arrancamos con un paso que es el impuesto a las grandes fortunas. Sí, ministro, para un poquito terminar de aclarar, ¿la autoridad de juegos con esta eliminación de estos impuestos sigue siendo factible que exista? Y además le pregunto, porque surgen las dudas ahí, ¿no? ¿Van a volver las casas de juegos ya sin gravámenes? No. Ajá. En este caso nosotros somos conscientes que hay también cosas que no se pueden hacer.
Hay que mantener una regulación sobre el juego. Esto tiene que ver también con una decisión del presidente de mantener ciertos criterios básicos de convivencia. El juego como tal no es malo, pero claro, esto tiene que estar regulado y tiene que estar bastante bien monitoreado. Eso se va a mantener. Lo que se hace es esta reforma en la AJ, primero para quitarle tuición sobre las promociones empresariales. Esto es muy importante porque a título de regular el juego se empezó a menoscabar la libertad de comercio, la libertad económica de las unidades empresariales pequeñas, medianas y grandes. Eso no podía ser. Entonces le quitamos a la AJ esa tuición, vamos a reformar la AJ, eso también se va a hacer a través de la ley, pero evidentemente la regulación sobre el juego se mantiene. Otro de los anuncios o menciones que usted hizo ayer en la rueda de prensa fue que hay listos ya 10 decretos de por lo menos 30 o 40. Estos 10 decretos se aprobarán antes de fin de año y le pregunto, usted mencionaba que tienen que ver, por ejemplo, con la suspensión de los cupos a las exportaciones o el otro tema de los aranceles de importación, sobre todo para productos de línea blanca que generan tanto contrabando. ¿Son en esa línea estos decretos? Mira, estamos avanzando en la parte técnica para presentar una serie de medidas. Eso le corresponde al presidente, lo vamos a presentar en su debido momento. Nosotros estamos absolutamente claros hacia dónde vamos, el presidente lo tiene absolutamente claro y vamos avanzando en eso. Yo te pido, por favor, mantengamos, digamos, dejemos que vayamos trabajando. Que pase el tiempo anunciando, para anunciarlo, o sea, en las próximas semanas, me imagino. Usted dijo ayer que iban a haber anuncios semanales incluso, ¿no hay esa posibilidad? Exactamente, va a haber varios anuncios durante las próximas semanas, nosotros vamos trabajando en eso. El orden de las medidas depende también del trabajo técnico que estamos implementando. Hay varias medidas que dependen de distintas instituciones, por eso también vamos midiendo un poco los preanuncios. Y como te digo, en el momento que corresponda, el presidente va a dar esos anuncios. Bien, ayer le preguntaron sobre la renta dignidad del anuncio de los 500 bolivianos más y le preguntaron sobre el perdonazo tributario que fueron promesas electorales. ¿Va a ser viable esto, ministro? ¿Renta de dignidad en aumento y perdonazo tributario? Sí, de nuevo, es exactamente lo mismo que te decía respecto a los decretos. Hay una serie de elementos que nosotros estamos avanzando desde la parte técnica. Te insisto, en muchos casos las medidas requieren una serie de modificaciones previas para poder ser viables. Nosotros somos conscientes de lo que tenemos que hacer y en este sentido pues estamos avanzando desde lo técnico. En el momento que esas medidas estén determinadas, pues el presidente se hará cargo de los anuncios para que la gente pues vaya viendo lo que nosotros estamos haciendo. Ministro, ayer cuando hablábamos con algunos analistas, hoy también, y hemos leído algunas posiciones, decían: está bien en las señales, están bien, pero todavía son anuncios, faltan concretarlo en decretos y leyes, e inclusive hablan de que prefieren que haya menos gradualidad y más shock. ¿Qué piensa usted? Gradualidad y shock y la velocidad. Dicen, hay buenas señales, pero la velocidad, ahí hay dudas, decía hoy día Jaime Dunn, por ejemplo. ¿Qué piensa? A ver, con todo el respeto a Jaime, que yo entiendo ya tiene un rol más político que analítico, y que eso está perfecto. Las medidas dentro de la burocracia del Estado pues tienen que tener cierta lógica, cierto movimiento. Nosotros estamos trabajando para que eso deje de ser así, pero en principio es lo que tenemos. Tenemos una burocracia muy compleja de gestionar y a pesar de eso, yo te diría una evaluación casi irracional de lo que nosotros hemos hecho en apenas 14 días de gobierno. Date cuenta que nosotros asumimos el 9 de noviembre, en términos prácticos, estamos a 15 días, para ser exactos, de haber asumido el gobierno y en 15 días hemos logrado proveer combustibles en la totalidad de la demanda. Hoy a veces hay una que otra cola, pero eso tiene que ver con algún problema muy puntual. Se ha estabilizado el tipo de cambio, estamos trayendo recursos desde el exterior, ya hemos logrado una primera línea de financiamiento de más de 3.100 millones de dólares, estamos avanzando en otras líneas de financiamiento, estamos haciendo cambios sustanciales en la estructura del gobierno, vamos solucionando las deudas que nos han dejado y vamos reordenando las cuentas públicas. Yo no veo nada de gradualidad en eso, no veo absolutamente ninguna gradualidad en eso. De hecho, estamos trabajando a un ritmo que creo
no se ha visto en ningún otro gobierno al inicio de su gestión. Sí, son 17 días, es cierto. Quizás lo de la gradualidad lo interpretan en el tema de la subvención de los combustibles y en el tema del tipo de cambio, que dicen que, como usted planteó ayer, que no hay que apurarse en ese sentido, que primero hay que generar el escenario que sea conveniente. Es donde ellos, por lo menos uno o dos analistas he escuchado que piensan que va a ser gradual el gobierno en este tema de medidas más duras como la suspensión de la subvención de los combustibles y el tema del tipo de cambio. ¿Qué se puede hacer al respecto, ministro? Mira, el espacio del análisis siempre es bastante libre y en ese sentido ellos tienen derecho a opinar respecto a cómo creen que se va a gestionar las medidas. Nosotros tenemos absolutamente claro la ruta crítica, lo habíamos dicho durante la campaña, seguimos trabajando para eso. Está absolutamente claro qué es lo que hay que hacer con la subvención, qué es lo que hay que hacer con el tipo de cambio, qué es lo que hay que hacer con otros precios que se han venido atando y que han venido generando problemas. Está absolutamente claro que hay que recuperar la estabilidad macroeconómica, pero, de nuevo, sin generar más problemas. Yo creo que a veces uno espera que las soluciones mágicas se puedan dar de un día para otro. Eso no funciona en la realidad. Nosotros tenemos que ir diseñando medidas y herramientas que permitan enfrentar estos problemas sin generar nuevos problemas. Eso significa mantener la estabilidad que estamos logrando hasta ahora, incrementarla, no afectar a los más pobres, dejar que la economía siga funcionando. El hecho de traer combustibles el primer día tenía un objetivo muy claro, que es que las cadenas productivas empiecen a trabajar de nuevo, que deje de haber desabastecimiento y que la inflación empiece a bajar. Fíjate tú que ya en los últimos días hemos visto reducciones de precios, en algunos casos leves, en otros casos significativas, en varios productos de la canasta básica, y esto de nuevo tiene que ver con la lógica que nosotros teníamos desde el primer día. Había que solucionar el abastecimiento de combustible. Nuestro plan hasta ahora está funcionando, tenemos la claridad al respecto y por lo tanto vamos a seguir avanzando. Sí. Ahora, la opinión de la gente que crea que hay que ir por un lado o por el otro es absolutamente bienvenida. Siempre la discusión de las ideas va a estar, pues vamos a estar abiertos a esa discusión, pero el plan es absolutamente claro y vamos avanzando en eso. Tengo un par de últimas preguntas, ministros. A propósito de esto último, hoy escuché un análisis en sentido de cómo aplicar o no la suspensión de combustibles, de la subvención y el tipo de cambio que debería estar casado, decía el analista que escuchaba esta mañana, y que para hacerlo se necesitan divisas. Me refiero a la suspensión de la subvención y también el ajuste del tipo de cambio. En todo caso, si se suspende la subvención, se necesita al mismo tiempo casi un ajuste del tipo de cambio, porque se tendría que cotizar el combustible al tipo de cambio oficial. Y bueno, ¿qué piensa de eso, ministro? Mira, te voy a responder como nos respondía un profesor de economía. Si tú juntas a dos economistas vas a tener tres opiniones distintas. Lo que está claro es que hoy día nosotros tenemos mayor claridad respecto a las cuentas públicas, respecto a la situación que tiene el país en términos fiscales y monetarios. También hay que considerar el sector externo, así como nos han dejado deudas que no eran tan visibles en lo interno, había algunas obligaciones en lo externo que nosotros ya habíamos adelantado durante la campaña. Toda esa gestión que tiene que ser multifacética, digamos, tanto desde lo fiscal, lo monetario, lo energético, lo externo, tiene que estar bien coordinada. Si tú miras y das soluciones desde una perspectiva parcial, puede ser una buena solución en ese plano, pero si es parcial, pues puedes desarreglar muchos otros problemas en la economía. Insisto, la discusión sobre las ideas en economía siempre va a estar abierta desde nuestra parte, pero claro, hoy día nosotros tenemos un panorama bastante más amplio y por eso tenemos un curso de acción y creo que en este caso viene funcionando dados los resultados de apenas, como tú bien mencionabas, 17 días de gobierno. Lo último, ministro, usted también ayer mencionó esta cifra, $9,000 millones como objetivo para conseguir en términos de financiamiento internacional. ¿Cuánto se ha avanzado en ese sentido? ¿Cuánto se puede avanzar? Mencionó 3 meses inclusive para ir concretando. Mira, ya hemos avanzado un tercio. La CAF ya ha anunciado un programa de financiamiento por más de $3,100 millones, de los cuales, como dijo el presidente, llegan 550 en los próximos días.
Estamos trabajando en eso. Esto tiene que ver con nuestras visitas a Estados Unidos, pero también con nuestras gestiones con otros países del globo. Y obviamente en la medida que esos convenios y esos acuerdos se vayan firmando, pues van a ir siendo anunciados. Gracias, ministro, por su predisposición. Siempre hablar con nosotros. Gracias por este contacto. Hasta una próxima.